Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Como siempre lo hemos dicho, para nosotros es una bendición el poder llegar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Es la única estación que alumbra su camino. Por cuestión de que somos una estación de instrucción, nuestro propósito es instruir al pueblo de Dios, lo más que de parte de Dios se nos dé la oportunidad. Así que muchísimas bendiciones a todos aquellos que han ya de tiempo manteniéndose atentos a lo que en esta su estación, en el transcurso de las 24 horas, se programa. Vamos a dar inicio a lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que, como siempre, les pedimos que nos presten su atención por los siguientes minutos. En este día vamos a tomar la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 18. Nos dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una vez y otra vez, mas Satanás nos embarazó. Voy a volver a leer el versículo, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó. La expresión que menciona Pablo aquí de Satanás, usa la palabra Satanás nos embarazó, no es una expresión singular, es una expresión plural, donde habla más de uno, porque menciona en el principio del versículo diciéndonos por lo cual quisimos. Cuando dice quisimos, quiere decir que fue más de uno, más de una persona. Y lo menciona también nos. También quiere decir más de una persona. Entonces Pablo está declarando de que no solamente a él, sino ya sea a un conjunto, a un grupo de hermanos en los cuales estuvieron con él, estuvieron acompañándolo o ministrando, o en el deseo de ir a Tesalónicas, de ir ¿a qué? A llevar el mensaje de la gracia, a confirmar lo que de parte de Dios se les había encomendado, como menciona en las otras cartas, o sea, en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero queremos enfocarnos en esto, de que si a Pablo y a los hombres de los cuales él declara aquí, que no menciona números ni menciona tampoco nombres de personas, pero sí en la declaración nos dice que fue más que uno, o sea, más que a él. Pero digo esto, si a Pablo y a los hermanos, considerándolos, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los pilares de la iglesia primitiva? Los vasos en los cuales la iglesia se fue edificando. Pedro nos dice que vamos edificándonos una casa, un edificio espiritual para morada de Dios en espíritu, pero nos declara también diciéndonos que mas vosotros como piedras vivas ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces fíjense, si Pedro nos dice que edificado sobre el fundamento, pero entonces aquí el fundamento, miramos en Pablo, uno de los hombres de Dios, en el cual él mismo declara diciendo: mas yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Él mismo declara diciendo: mas yo que he venido como un abortivo.
pero sin embargo está contado entre el fundamento, entre los hombres llamados por Dios, con una facultad maravillosa, y lo podemos mirar en su llamamiento y en las 13 cartas en las cuales quedaron aquí plasmadas en el libro santo, en la palabra, las consideramos como palabra de nuestro Dios. Pero digo, si a Pablo da esa declaración de que Satanás tuvo la osadía o la facultad de embarazar al apóstol Pablo y a los hermanos, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿En qué situación podríamos estar nosotros? Ahora, ¿qué quiere decir embarazar? La palabra embarazar quiere decir estar obstruido o incapacitado para desempeñar tus labores o tus funciones a un nivel normal. Entonces, si Pablo nos dice Satanás nos embarazó, quiere decir que Satanás de una forma u otra lo obstruyó, le estorbó, lo puso en una posición que lo incapacitó para no hacer lo que deseaba hacer en su vida. O sea, el hecho de ir, porque menciona aquí que queríamos ir a vosotros. Entonces, Satanás lo llenó de quehaceres. Puede ser una de ellas, puede de situaciones, de problemas. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros pensar y sacar en conclusión aquellas cosas en las cuales pudo haber usado Satanás para obstruir al apóstol Pablo para no ir? Porque el deseo estaba en él. El deseo era bueno, pero no hubo en él el poder cumplir su deseo por causa de que, pues menciona y nos dice de que Satanás lo embarazó. Pero digo esto y lo traigo a referencia por cuestión de que como pueblo de Dios, de nosotros, los miembros de la iglesia del Señor Jesús, ¿en qué posición nos podemos encontrar de entender el hecho de que nuestro adversario, el diablo, aunque continuamente se menciona o de los medios de los dispensadores de la palabra de nuestro Dios, mencionan como un derrotador, como que está derrotado, como el mentiroso, y todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero sin embargo, no se le da el entendido que debe de haber concerniente a este ser que tiene bastante poder, porque él mismo lo declara y el Señor lo confirma cuando el mismo Satanás declara diciendo que no sabes que yo tengo potestad para soltarte o para mandarte crucificar. El Señor le dice, ninguna potestad tuvieses si no te fuese dado de arriba. Claro que esto se refiere a Poncio Pilato, pero el que estaba trabajando y obrando en él era el mismo en el cual a su tiempo también trabajó en el apóstol Pedro, cuando Pedro le dice, ok, Señor, vamos, cuando le pide al Señor diciendo, mira, Señor, ten compasión de ti mismo. El Señor mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo, porque no conoces las cosas que son de Dios, sino la de los hombres. Entonces, hay un nivel de facultad que Dios le otorgó a este ser llamado Satanás. Y aquí quiso ¿qué? Estorbar, quiso embarazar, quiso poner al Señor, obstruirlo para no llevar a cabo el propósito por el cual él había venido a manifestarse en carne, y es de ir a la cruz del Calvario para derramar su sangre, en la cual ahora nosotros nos limpia y nos purifica de todo pecado. Pero decía en cuestión de que es importante que nosotros consideremos también que este ser no es cualquier pelagatos, como comúnmente podríamos decir, alguien sin facultad. No, de Dios se le ha dado una facultad, pero de Dios se le ha dado, y Dios se la da y Dios se la quita. Pero en este tiempo Dios ha querido que opere en una manera con mucha sagacidad. Por eso menciona la Escritura que con sagacidad hará prosperar el engaño, y también con facultad. Dice que también el mismo
Tesalonicenses menciona también de que ser opera en una manera en lo cual es de quedarse uno admirado por la razón de que usa la expresión de las diferentes manifestaciones. De esas manifestaciones en las cuales menciona de las operaciones diferentes, de las que el mismo Señor Jesús o el apóstol Pablo declara en el capítulo 2, versículo 9 de la segunda de Tesalonicenses, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, o sea, operación de Satanás con grande potencia. Óyame, operación de Satanás, Satanás operando con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero el punto es de la operación de Satanás con grande potencia. Entonces, es importante también que consideremos, ¿para qué? Para no desestimar al adversario. No es bueno desestimar a nuestro enemigo. Tampoco es bueno ignorarlo. Pero a la misma vez, esto nos ayuda ¿para qué? Para que entre más tenemos conocimiento de nuestro adversario, de nuestro enemigo, tenemos más facilidad y más ventaja de poder vencerlo con la sangre maravillosa de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Por eso es que a la iglesia militante, el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, Dios le declara y nos da a nosotros ya la declaración de que somos vencedores, de que lo hemos vencido, pero no lo hemos vencido de nuestra propia iniciativa, sino que nosotros, el pueblo de Dios menciona en el versículo 10 y versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, diciéndonos así: y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Entonces, aunque sabemos y debemos de entender que de Dios se le ha dado facultad y es un ser aquí en la tierra con poder, porque obra milagros con potencia, nosotros por Dios se nos ha dado de que seamos vencedores sobre Él. Vamos a vencerlo a Él. Pero mientras vamos en el proceso de estar combatiendo, de estar guerreando, tenemos que tener también el cuidado de no dejar nosotros de desempeñar, de hacer el trabajo que de Dios se nos ha encomendado hacer. Cada uno en su área, cada uno en su nivel, cada uno en el llamamiento que Dios le ha dado. Por eso Pablo nos dice que todos a la verdad somos un cuerpo y cada cuerpo desempeña diferentes funciones. Entonces cada uno del cuerpo de la iglesia del Señor Jesús desempeñando sus funciones puede ser muy efectivo, puede ser muy útil. Y esto nos puede ayudar para que nosotros podamos desempeñar la labor que de parte de Dios se nos ha encomendado. Y nadie puede decir que de Dios no ha sido llamado para desempeñar un trabajo, para desempeñar una función. Todos somos de Dios llamados con un talento, con un trabajo, pero vamos a desempeñarlo, vamos a tener nosotros el cuidado de no dejar que Satanás nos obstruya. Y cuando somos obstruidos por Satanás, en una forma o en otra, porque todos estamos expuestos, si miramos aquí el fundamento que fueron los apóstoles, y Pablo declara que Satanás pudo usar de sagacidad para estorbar al apóstol Pablo, para no hacer lo que convenía, o sea, deseaba ir, pero fue obstruido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no tenemos el deseo de hacer, el deseo de trabajar, el deseo de desarrollar lo que de Dios se nos es dado, pero somos obstruidos de una forma u otra por cosas que no nos damos cuenta? Puede ser trabajo, puede ser familia, la familia,
puede ser aún nuestra propia condición humana, donde nos sentimos mal, nos sentimos cansados, o el materialismo de que me va a costar tanto y que voy a gastar esto y esto y lo otro. ¿Cuántas cosas me hace acordar de una de los muchos jóvenes en los cuales han sido llamados por Dios para desempeñar una función, y los padres han sido usados por Satanás, obstruidos por Satanás por conducto de sus padres para no desempeñar el llamamiento que Dios se les ha sido dado? No es una la ocasión, sino varias las ocasiones donde opera usando a los mismos padres entre la juventud para no hacer lo que son llamados de parte de Dios. A otros los obstruye por la presión que sienten en sus áreas de trabajo. Otros son por la misma esposa, en lo cual también nos hemos dado cuenta de hombres que tienen talento, llamados por Dios, pero sin embargo esa operación satánica de estorbar a los hombres llamados por Dios con talento ha sido aún la esposa la que ha sido usada para que aquel hombre pierda su talento, pierda su llamamiento. Y aún pastores en los cuales no han podido desarrollar lo que de Dios se les ha sido dado por cuestión de la actitud negativa, la actitud pusilánime de una esposa o aún de los hijos. Y todo esto tenemos nosotros que darnos cuenta y fijarnos que si no hemos o no estamos desarrollando aquello que de Dios hemos sido llamados, y está el deseo en nosotros, pero sin embargo no hemos podido cumplir el deseo de honrar a Dios, de desempeñar el trabajo que de Dios se nos es dado, no importa lo que sea usado para obstruirnos, es una operación de Satanás. Entonces vamos a desenmascararlo, vamos a identificarlo y vamos a orar a Dios para que Dios pueda quitar de en medio el que impide. ¿Para qué? Para que entonces podamos nosotros desempeñar lo que de Dios hemos sido llamados. Una de las cosas maravillosas que Dios se nos ha otorgado a nosotros como iglesia, en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice: por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que menciona aquí la Escritura, pero donde quiero enfocarme es en la expresión de por tanto ir y doctrinar. De la palabra docto, de la palabra enseñar, debemos de ser del docto de la palabra de uno que sabe. Vamos a ir a que la gente sepa, que la gente tenga conocimiento de Dios, tenga conocimiento del mensaje del arrepentimiento, tenga el mensaje de volverse a Dios, tenga el mensaje del amor de Dios, tenga el mensaje de la compasión, de la piedad, y tenga la compasión de que la instrucción de que nuestro Dios es un Dios compasivo. Y esa encomienda se le ha dado ¿a quién? A la iglesia. Y aún se ha llamado y lo conocemos como la gran comisión, porque es algo grande y es muy grande. Una comisión, una ordenanza de Dios otorgada a su iglesia, a sus santos, para ir a desempeñar este maravilloso llamamiento que de Dios se nos ha otorgado. Y no solamente es al pastorado, no, sino que es a cada hombre y mujer, sea viejo, sea joven, en lo cual ya ha tenido en su mente la capacidad de poder entender el llamamiento de Dios en su vida y ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús. Entonces Él tiene de Dios ese privilegio, el privilegio de hacer saber, de anunciar a la gente la multiforme sabiduría de Dios, el mensaje maravilloso de salvación. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué son tan pocos los dispensadores? Todos tienen el deseo de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, a uno o a otro, en una forma o en otra, pero nos damos cuenta con el tiempo de que podemos empezar fervientemente, con anhelo y deseo, de trabajando y haciendo, usando las diferentes herramientas y en el diferente tiempo que de Dios se nos ha sido llamado, pero va pasando el tiempo, se pierde la intensidad,
se pierde la fervosidad, se va perdiendo la pasión, el anhelo, el deseo. Y todo eso que se mueve en nuestra propia condición, presionada por diferentes obstáculos, tenemos que fijarnos que detrás de ello hay una operación satánica que nos está estorbando, en lo cual debemos de guerrear y pelear en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser exitosos, para poder nosotros vencer y no dejar de desempeñar el llamado que de Dios se nos ha encomendado. Ahora, ¿vamos a decir que nunca nos va a pasar? No, porque si a estos hombres de Dios les pasó, entonces quiere decir de la facultad que hay en este ser. Pero a la misma vez también tuvieron la sagacidad de confesar su debilidad, de confesar de que no todo el tiempo eran exitosos. No, sino que también de sus debilidades. Y así igualmente nosotros vamos a confesar nuestras debilidades. Vamos a confesar que hemos fallado en no llevar a cabo el llamamiento que de Dios se nos ha encomendado. Y vamos a enderezarnos una vez más y vamos a pedirle a nuestro Dios para que nos ayude a ir identificando aquellas cosas en las cuales nos pueden estar estorbando para no desempeñar el llamado que de Dios se nos ha sido encomendado a cada quien en lo individual. Porque Dios llama vasos en lo individual con diferentes llamamientos. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.